Buenos días, mi nombre es Ofelia Acevedo Peña y esta es la presentación para la evaluación sumativa de la materia de la psicología científica y sus sistemas teóricos del módulo 104. Bienvenidos. El objetivo es presentar las principales aportaciones teóricas y metodológicas de los diferentes sistemas teóricos en psicología a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, que permitieron que la psicología se convirtiera en una disciplina científica desde una perspectiva positivista. Como podemos ver en esta línea de tiempo, aquí aparecen todos los científicos cuyas aportaciones a la psicología han sido de gran relevancia, empezando por Wilhelm Wundt y terminando con Skinner. La psicología, para ser concebida como una ciencia, tuvo que someterse a las bases del método científico, porque la psicología básicamente era filosófica. Quien pudo hacer esta transición fue Wilhelm Wundt en Alemania. A él se le reconoce no solamente como fundador de la psicología, sino también como padre del estructuralismo, quien surgió a principios del siglo XX. El objetivo era estudiar la conciencia utilizando el método de la introspección, que consistía en lo siguiente. Personas iban al laboratorio de Leipzig en Alemania y eran sometidos a determinados estímulos. Estos estímulos eran observables, cuantificables e interpretados por un psicólogo entrenado. Las personas iban diciendo en ese momento qué sentían, qué percibían y el detalle de lo que iban presentando. Las bases de la introspección tienen que ver con los componentes, los cuales eran las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. En relación a las imágenes y los sentimientos, estos tenían atributos como la cualidad, la densidad y la potencidad. Es importante mencionar que uno de los discípulos más destacados de Wundt fue Edward Titchener, quien difundió conocimientos del estructuralismo en Estados Unidos y a quien también se le reconoce como uno de los fundadores. En relación a las aproximaciones que realiza la psicología, también podemos considerar la corriente del funcionalismo, la cual surge a finales del siglo XIX, principios del XX, representada por William James, y al funcionalismo se le reconoce como el primer sistema norteamericano de psicología. Su objetivo era la adaptación del organismo al mundo que lo rodea. Puede decirse que la escuela funcionalista es hija de la teoría de la evolución de las especies, enfocada a la adaptación del organismo a su medio. William James era un amante de la evolución y él decía que la conciencia iba evolucionando y mejorando en el tiempo, derivada de las circunstancias de adaptación a las que el organismo tenía que someterse. Es decir, si nosotros pensáramos en los organismos en un ambiente natural y si no resuelve problemas de sobrevivencia en ese momento, pues se muere en el intento. Entonces, en el proceso de tener variables que él pudiera manipular para conseguir la sobrevivencia, fue que la conciencia fue mejorando. El funcionalismo desarrolla entonces individuos mejores adaptados al medio que los rodea. Otra de las aportaciones importantes es la contribución que hizo la Escuela de la Gestalt. Esta surgió a principios del siglo XX. Uno de sus principales exponentes fue Max Wertheimer, aunque también hay otros coautores como Kohler y Kafka que hicieron atribuciones muy importantes. La teoría dice que el todo es diferente a la suma de sus partes. Inició con la percepción y pensamiento, después pasó a la inteligencia y también pasó al aprendizaje. La Gestalt es el estudio de la experiencia inmediata del organismo total y se basa en los principios o leyes que se refieren a
la ley del equilibrio, la ley de la semejanza, la ley de la proximidad, la ley del cierre, la ley de continuidad y la ley de la constancia. Todas ellas explican cómo los hombres percibimos en la mente los objetos. Si bien Max Wertheimer inició con todo este descubrimiento a partir del fenómeno pi, que es la percepción y que es la ilusión del movimiento, las aportaciones que hicieron Kohler y Kafka son importantes de mencionar. Por ejemplo, Kohler se fue a trabajar en periodo de la Primera Guerra Mundial a la isla de Tenerife. Él hizo experimentos con monos. El resultado de estos experimentos los publicó en una obra que se llamó La mentalidad de los monos en 1917, y la cual fue controversial porque rompía con los paradigmas existentes en relación al aprendizaje y lo que tenía que ver con el condicionamiento, porque él decía que los monos no se limitaban a tener respuestas a un estímulo de determinadas situaciones, sino lo que ellos hacían era que aprendían lo que existía entre las relaciones de estímulo que estaban presentes en ese momento. Se generaba un campo perceptivo con una nueva estructura significativa, a lo cual le llamó insight o comprensión o intuición, y a partir de cómo relacionaba variables en ese momento, él iba respondiendo a resolver los problemas. Por otro lado, Kafka hizo aportaciones muy importantes en relación a la aplicación de principios gestálticos, al desarrollo cognitivo y perceptivo, al aprendizaje y a la filosofía, a la psicología infantil. Teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica surge en 1895, es representada por Sigmund Freud, es una teoría de amplio espectro que se utiliza para aliviar trastornos nerviosos, está relacionado con la vida del inconsciente, en la dinámica de la personalidad, en la represión y en la teoría sexual infantil. Sigmund Freud se le reconoce como el padre de la psiquiatría. Fue un médico neurólogo austriaco. La teoría psicoanalítica se desarrolló a mitad del siglo XIX y principios del XX, en la época de la Belle Époque, una época en que la sociedad tenía un buen nivel de vida, que estaba plagada de científicos, pero una sociedad en la que concebía la salud solamente desde el punto de vista físico, donde las enfermedades pues podían ser curadas con medicinas o con operaciones, pero no se concebía como tal enfermedades psicológicas o enfermedades de la mente. Sigmund Freud trabajó en hospitales y en laboratorios, y llegó un tiempo en que él abrió su propia clínica y empezó a dedicarse a ayudar a personas que tenían problemas básicamente neuróticos. Él decía que las personas tenían en el inconsciente recuerdos que no eran agradables, que habían mantenido ahí como cerrados para siempre, y que estos influían en el comportamiento de los individuos, y que para poder ayudarlos habría que sacar todos esos recuerdos a través de una terapia psicológica. Los elementos de la teoría de la personalidad se basan en el ello, en el yo y en el superyo. Dice que en el ello nacemos con él, que el ello tiene características de que busca el placer, el gozo, que evita el dolor, de aquí todo es posible, él quiere ser feliz, es caprichoso, irracional, no piensa, solo disfruta,
quiere que todas las cosas se vean como él las ve, en tanto que el yo es la parte de la personalidad que es equilibrada, que es racional, que es planeada, la personalidad es muy administrada, ve la realidad como es analista, discrimina, resuelve y sabe distinguir perfectamente entre la fantasía y la realidad, en tanto que el super yo es la parte de la moral, donde está lo ideal, la justicia, la perfección, el debería ser. En él están introyectadas toda la estructura de la moral enseñada por los padres. Sigmund Freud fue una persona súper inteligente. Cuando él hizo la obra de la interpretación de los sueños, dio a saber una parte del inconsciente que no entendía a nadie, al cual juzgaron, y que solamente con el tiempo reconocieron pues su trabajo. Fue un hombre sumamente genial. La reflexología rusa. La reflexología rusa surge a finales del siglo XIX y los primeros 3/4 del siglo XX. Existen dos personas muy importantes, dos científicos. Uno es Vladimir Bejerev y el otro es Iván Pavlov. Bejerev fue el fundador de la reflexología. Él fue alumno de Bund en Alemania, y como muchos alumnos que fueron a Leipzig regresaron a sus países, a sus lugares de origen. Algunos estaban de acuerdo, otros no. Uno de ellos fue Bejerev. Él partió del uso del método científico para realizar experimentos psicofisiológicos, y derivado de estos experimentos él dedujo que el equilibrio de los organismos se debía a la conducta que tenían respecto al medio ambiente de donde eran orígenes. En tanto que Pavlov tomó conocimientos de Bejerev y fue el creador de la teoría del condicionamiento clásico. Él en realidad no era psicólogo, él era fisiólogo, pero cuando estaba haciendo sus experimentos en su laboratorio y al darle de comer a su perro, se dio cuenta que él babeaba. Después, él cada vez que le daba de comer al perro sonaba una campanita y babeaba. Y después él se dio cuenta que al sonar solamente la campanita, el perro babeaba sin tener en presencia la comida. A esto le llamó el condicionamiento clásico. Psicología rusa. La psicología rusa tiene como principal representante a Lev Vygotsky. Las variables que él maneja para explicar su teoría se basan en la zona de desarrollo real, la interiorización, la zona de desarrollo próximo, los instrumentos mediadores psicológicos y las funciones superiores. Vygotsky tenía como idea reformular la teoría psicológica tomando como base el planteamiento marxista, y en este sentido se basaba en el papel contradictorio que existía en el proceso del aprendizaje, es decir, en la contradicción que supone el papel del otro que participa, que promueve, que facilita, que hace y enseña frente al papel del individuo en el desarrollo. Vygotsky hizo muchos experimentos con niños de nivel básico, el equivalente al kinder y a la primaria, y él decía que, que era muy importante la capacidad que tenía el individuo para resolver los problemas por uno mismo, y que todo esto se derivaba de un proceso de desarrollo social, que la transmisión de los conocimientos de la cultura se hacía a través del lenguaje, y que este era un elemento que influía de manera determinante en el desarrollo de la mente, en donde el lenguaje era un producto social, que el contexto social no solamente era determinante para su desarrollo y para el aprendizaje, sino que también era
un proceso de desarrollo que moldeaba los procesos cognitivos, que el contexto social se vinculaba desde diferentes niveles. Uno era el nivel interactivo inmediato, que son los individuos con los que el niño interactúa. El nivel de la estructura, que se refiere a la estructura de la familia o de la escuela. Y el nivel cultural o social, que es lo que la sociedad en general genera. La teoría social de Vygotsky es súper vigente. Se sigue teniendo la idea de que el pensamiento se va construyendo gradualmente, que la maduración que va teniendo el niño en el desarrollo de su crecimiento le va permitiendo realizar ciertas actividades cognitivas. No cabe duda que la aportación que hizo Vygotsky al entendimiento de cómo funcionan los procesos de aprendizaje han influido en los siguientes científicos. Conductismo. El conductismo es una escuela de pensamiento que explica el comportamiento del individuo basado en el condicionamiento y cómo a partir de este el individuo se adapta al medio. Surge a principios del siglo XX en Estados Unidos. Su representante es John Watson y el método científico es básico. Se parte de que la conducta es observable, que es medible, que es cuantificable y que por lo tanto se puede controlar, modificar y predecir. John Watson tuvo la inquietud de desarrollar el conductismo cuando Pavlov fue a Estados Unidos a presentar los resultados de sus experimentos de fisiología. A partir de ese momento, él empezó a hacer estudios de conductismo y no solamente el conductismo se ha aplicado al aspecto del aprendizaje, ha derribado las barreras de otros campos como la publicidad. Inclusive John Watson se dedicó muchos años a trabajar en la publicidad y ha sentado las bases de una terapia que es vigente aún en nuestros días. Neoconductismo. Surge en el siglo XX, su principal representante es Skinner. Él viene de la corriente científica, también del positivismo. Sus bases vienen del condicionamiento. Los principios de su teoría son el esfuerzo, el castigo, la extinción, el control estimular y el entrenamiento en discriminación. Su objetivo era investigar por qué los humanos se comportaban de cierta manera. Su planteamiento era estímulo antecedentes, conducta, estímulos consecuentes. La base de su investigación se basaba en encontrar los orígenes de la conducta y esta era observar el medio y su historia, y a través de variables distintas eran las que explicaban la conducta. Las variables dependientes eran lo que definían el comportamiento. Es indudable todas las aportaciones que hicieron cada uno de los científicos en el transcurrir del tiempo para comprobar, reafirmar y cimentar a la psicología como una corriente científica de bases positivistas. Todo lo que ha hecho el humano lo ha hecho en favor de beneficiar al individuo y de mejorar su condición. El hombre ha tenido una inquietud por naturaleza de buscar una explicación no solo de quién es, sino de cuánto le rodea. Con el transcurrir de los científicos se ha comprendido que el cerebro es el órgano donde se localiza la inteligencia, que la conciencia es el elemento que determina las acciones del individuo, que el inconsciente es lo que determina la personalidad,
que la conducta es el medio que rodea al sujeto para que pueda sobrevivir y cómo es importante el entorno social y cultural para que pueda aprender, crecer y desarrollarse. Todo esto basado en el método científico. No importa si el fundador de la psicología fue Wilhelm Wundt en el siglo XIX, no importa si se inició en Alemania o en Estados Unidos o en Austria o en Rusia. Lo que realmente importa es que todos estos conocimientos son la base firme de una escuela conductista que es vigente hoy, que sentaron la base de las primeras generaciones conductistas, que en esta actualidad y en este siglo todos estos conocimientos han aportado beneficios a la humanidad, respondiendo a problemáticas de conducta, ya sea en la terapia de consultorio o aplicándose a la publicidad o aplicándose en el sistema de aprendizaje. Es increíble todo el conocimiento abonado por estos científicos que pasaron a la historia.